Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Enfoque. Comunicación articulada para el buen vivir. Pueblos con memoria. Los estados plurinacionales y el buen vivir ponen en jaque la modernidad y evidencian los daños causados sobre las distintas poblaciones. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y comunidades articuladas en Audio Sala Soberana para www.radiovictoriagt.com. En este ciclo especial, donde ponemos nuestra mirada en el tercer encuentro continental de Aviala Soberana, que se va a realizar del 8 al 12 de octubre en Guatemala, falta muy poquito, vamos a estar hablando con el filósofo puertorriqueño Nelson Maldonado. Él es profesor de filosofía en la Universidad de Connecticut Storm. Vamos a profundizar con él sobre este evento en la decolonialidad y la articulación continental, entre otros temas. Hola Nelson, bienvenido, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte. Hola, muchas gracias. El gusto es mío. Bueno, contanos un poquito, tú sos uno de los intelectuales que va a estar participando de este evento en Guatemala. ¿Con qué expectativas estás viajando en los próximos días a este país? Pues estoy viajando con muchísimo entusiasmo por poder aprender de las actividades que se han estado haciendo, sobre todo por Aviala Soberana, eh, en términos de articular, de congregar, de facilitar las comunicaciones y las perspectivas de pueblos indígenas y de campesinos y campesinas en Abya Yala. No, es algo, me parece muy, muy importante, es algo vital, un movimiento vital. Desde, por ejemplo, las grandes reuniones a través de toda Via Yala de indígenas, campesinas, campesinos y grupos de personas negras y de eh, movimientos sociales negros que se unieron para traer la atención sobre la relevancia, la importancia de pensar sobre los 500 años de colonización al principio de los 90. Ya lleva más de 30 años de esto y todavía hay mucho que aprender de ese proceso que llevó a esas grandes conglomeraciones, esos grandes juntes, y que me parece a mí que actividades como las que se van a dar ahora, ya pronto, en Guatemala, pues nos ayudan a dar continuidad y aprender de lo que ha pasado y a mirar al futuro también. ¿Mm? ¿Y cómo evalúas el creciente proceso de formación de colonialidad y su impacto además en nuestro continente? Pues es algo que ha estado, yo creo que el pensamiento de colonial ha tenido un impacto muy grande. Ya este transcurrir de los 30 años ha sido muy grande en el Caribe, tú, desde el principio de los años 90, pero también en el Perú, etcétera. También durante la primera década de este siglo, el feminismo decolonial tuvo un impacto por Colombia, ¿no? República Dominicana, etcétera. También acá en los Estados Unidos ha tenido un golpe muy fuerte. eh, y siempre es importante tomar en cuenta que este pensamiento viene de las bases, que realmente unas articulaciones recientes, pero es una forma de pensar, de ver el mundo y de teorizar que lleva muchísimo tiempo enraizado en los movimientos de resistencia al colonialismo y a la colonialidad. Entonces, pero sin embargo, ¿no? Todavía hay mucho que recorrer en términos de articular ideas, de compartirlas, de nutrir a Mm. distintos movimientos, y de ahí la importancia de lo que va a ocurrir pronto ya en Guatemala. Ujú. Nelson, nuestro continente es muy diverso. Vivimos en un momento histórico donde la unipolaridad está perdiendo terreno, la multipolaridad está tomando protagonismo, hay conflictos, hay tensiones internas en varios países de la región. ¿Cómo queda en todo este escenario, algo que tú has estudiado hoy mucho, el Estado plurinacional, la interculturalidad y el buen vivir? Pues bueno, han sido propuestas de avanzada muy importantes, propuestas que todavía se tiene que desarrollar todavía completamente la infraestructura
desarrollar las teorías, las formas de pensar, las formas de ser, las relaciones comunitarias sobre las cuales se va a cimentar este mundo plurinacional. Y ya es un mundo que están haciendo, que existía ya de antemano, se le puso nombre, se están abriendo espacios dentro de los Estados-nación, complicándolos, enriqueciéndolos, pluralizándolos, desafiando los elementos coloniales que son parte de ellos. Y es una apuesta por un futuro distinto, es una apuesta para el siglo no solamente XXI y XXII, y estamos ahí empujando, pariendo esa era, por así decir, y tratando de hacerlo en distintos lugares. Aquí yo también vengo de un contexto colonizado, en Puerto Rico, unas luchas anticoloniales muy fuertes, eh, y aún sin tener ni siquiera un Estado para pluralizarlo, porque no hay un Estado como tal, independiente, somos una colonia, pero aún así, aún dentro de esas condiciones, se están dando luchas que están muy relacionadas a todos estos esfuerzos en el resto de Abya Yala, en distintas partes de Abya Yala, por avanzar la plurinacionalidad. Entonces, tiene relevancia a los Estados Unidos, al Caribe, etcétera. Eh, lo que se está discutiendo, lo que se está armando con las movilizaciones en apoyo a la plurinacionalidad, pues está contribuyendo a otras partes de Abya y otras partes del mundo también. eh, Pensando un poco lo que venís desarrollando, la colonialidad tiene muchas aristas y todas ellas han causado estragos en nuestro continente, pero enfocándonos en la colonialidad del poder, eh, ¿cuáles considerás son las nuevas formas de explotación y dominación que comienzan a pisar con fuerza, disfrazadas muchas veces de ese progreso en el marco de la modernidad? Sí, yo creo que, bueno, por un lado, uno siempre tiene que estar despierto a formas eh, a nuevas modalidades, yo diría Sí. nuevas modalidades, quizás vertientes de formas de dominación, explotación y dominación que han estado ya, se han exhibido, es decir, que no son totalmente nuevas, ¿no? Yo creo que ya en 500 años ha habido toda una amalgama amplia de formas de dominación, desde el colonialismo mental, hacer que las personas se sientan dependientes y no suficiente hasta el mismo genocidio, ¿no? Hay una gama bien amplia y continúan habiéndola, ¿no? Entonces, en ese sentido, continuamos en el mismo teatro de dominación colonial, de explotación, aun cuando han habido Estados-naciones. Entonces, sí, hay que estar pendiente de las formas en que el Estado-nación también continúa arrastrando la colonialidad y la forma en que, de nuevo, transnacionales, ahora está la tecnología, ahora está inclusive la cuestión de la tal llamada inteligencia artificial, ¿no? Y tenemos que estar muy pendientes de las formas en que las lógicas coloniales a veces se naturalizan en el nombre de esta, ¿no? De la creación de estas otras inteligencias y estas otras formas de organizar el mundo o de que aparentemente volver los mecanismos de producción más eficientes. Dentro de esa tal llamada eficiencia se esconden y se multiplican patrones de poder y formas lógicas de relación y las lógicas coloniales que ya lleva mucho tiempo. Entonces, lo que lleva mucho tiempo se enlaza con lo que va surgiendo, ¿no? Y entonces no es ni lo que estaba ni completamente nuevo. Y eso creo que es lo que continuamos viendo hoy. ¿Mm? ¿Hay forma de utilizar esa inteligencia artificial que mencionás a favor de los movimientos sociopolíticos y decoloniales? ¿Cuál es el camino? Pues yo creo que sí, es algo, yo creo que hay potencial, ¿no? Hay ciertos potenciales, de la misma forma, por ejemplo, que ciertos mecanismos y ciertas tecnologías digitales han permitido han facilitado las organizaciones a través de Villela, continentales y globales, inclusive las facilitado las formas de organizarse contra los mecanismos de opresión de los estados, ¿no? Al punto que estos mecanismos, estas formas de comunicarse, a veces no se han intentado, ahora están haciendo, sobre todo, ahora están haciendo vigiladas, ¿no? Entonces, si se abordan ciertos temas, por ahí se cancelan cuentas, hay una lucha dentro de esto, pero hay una lucha porque han probado ser en algunos momentos y en algunas dimensiones
útiles para avanzar ciertas luchas contra los poderes modernos coloniales. Y yo creo que en cierta medida también se abren espacios de posibilidad que todas estas tecnologías pueden ofrecer instrumentos para avanzar la democratización de nuestros esfuerzos y la lucha, porque entonces más personas pueden estar conectadas, ¿no? Pero, de nuevo, nada, ninguna herramienta es inocente, ni completamente pura o simplemente sin ningún elemento que pueda ser negativo. Y aquí tenemos que estar muy en vigilancia porque, como decía antes, estas lógicas raciales a veces quedan implícitas en lo que, porque esta inteligencia artificial está ¿sí? consumiendo, está tomando de lo que ya ha sido publicado, de lo que yo se ha descrito, es decir, está absorbiendo todas las estructuras y la forma de ver el mundo colonial que ya ha existido y la va a reflejar. Entonces, bien nos puede ofrecer recursos para facilitar, para acelerar ciertos procesos que nos toman mucho tiempo, como organizaciones que estamos combatiendo el poder, nos puede ayudar en esa tarea, pero también que está el cuidado que nos puede amarrar más con estas agencias transnacionales, etcétera, que se puede infiltrar la información por ahí, pero también que se pueden reproducir lógicas que estamos nosotros desafiando. Entonces, hay que tener mucho cuidado utilizando estas herramientas. Nelson, ¿y cómo ves el accionar, ¿no? de los movimientos sociopolíticos dentro del pensamiento decolonial y combativo, ¿no? Tú mencionabas ese término, combatir, para los próximos años? ¿Qué labura? Bueno, un desafío que estamos teniendo y ya desde hace tiempo, yo creo que esto lleva 30 años y se sigue acelerando, ¿no? A partir de que el neoliberalismo explotó, aceleró, devastó todas grandes partes de Abya Yala. eh, y hoy nos vemos confrontados a un resurgimiento de una ultraderecha en múltiples partes del mundo, ¿no? Donde ya no solamente estamos resistiendo estas transnacionales que no están en ningún lugar, etcétera. Estamos resistiendo racistas así declarados, personas que se levantan en ciertos púlpitos, en ciertos espacios como acá en los Estados Unidos, cuando uno de los candidatos a presidente, que ya ha sido presidente, habló de los migrantes diciendo que no son humanos. Y esto es una cita textual, diciendo que son como animales, ¿no? Ahora acá en Estados Unidos, por ejemplo, también el reciente debate de Trump contra Kamala Harris, Trump hablaba de este rumor sobre migrantes de Haití y que comiéndose las mascotas, donde no hay ninguna prueba al respecto, ¿no? Pero aunque sea un rumor, la persona que ya dijo que los inmigrantes no son humanos y son como animales, pues está buscando todo. No solamente son como animales, sino que se comen otros animales, ¿no? Como las mascotas. Están desafiando el orden, el patrón social, el tejido social y los valores del Estado-Nación. Y de ese mismo, este tipo de partidos y este tipo de voces y perspectivas están yendo en creciendo y controlando esferas de poder, política, económica, etcétera aquí en Francia, en Italia, en España, en Portugal, etcétera. Entonces, eso es uno de los grandes desafíos que tenemos hoy en día también. Si pensamos también en Abya Yala, eh, como a partir de una perspectiva indígena y afrodiaspórica, ¿Sí? como algo que une, ¿no? Cuando se habla de los migrantes aquí, también se está hablando de personas allá, ¿entiendes? En el sur de esta, o sea, esa frontera en el Río Grande con México, en realidad es una frontera que se ha impuesto política nacional militarizada, pero que muchas cosas no, en realidad no restringe. Si acaso lo que hace es que afianza la forma colonial de ver el mundo. Y entonces, cuando acá surgen estas derechas, no es algo que solamente afecta a los Estados Unidos, por consecuencia también está afectando a todo el resto de Ayala, ¿no? Ujú. Y aquí tenemos esas luchas, también hay otras luchas que ocurren al sur del Río Grande y me parece a mí muy importante estar en comunicación y enlazar estas luchas y luchar contra todas estas derechas y todos otros mecanismos racistas, neonazistas de opresión que están emergiendo en nuestros espacios y cooperar aquí y allá.
Ujú. Nelson, ¿y a qué atribuís este crecimiento, ¿no? Que estamos viendo en todas partes del mundo, pequeños focos en donde crece la derecha más extrema, con un discurso violento contra la migración, muchas veces contra la educación, contra la clase popular, y a base de mentiras también, ¿no? Eso que decías de Trump, ¿no? De migrantes que están comiendo a sus mascotas, ¿no? Uno lo ve como un disparate, pero hay mucha gente que lo cree, y cada vez más, ¿qué sucede? Sí, yo creo que lo que hay es parte de una soberbia racista que se resiste a pensar el mundo de otra forma que a partir de esta lógica colonial, ¿no? Entonces, es decir, la lógica colonial y racista se ha mantenido por mucho tiempo, pero en un lugar como Estados Unidos y estos lugares en Europa, por mucho tiempo, pues bueno, las élites políticas que mantenían este control, pues veían que el pueblo, ¿no? La composición demográfica de sus sociedades, pues los reflejaban a ellos. Es decir, en Estados Unidos, que la mayor parte del pueblo votante que podía votar era blanco, ¿no? Mientras el pueblo es blanco y se anticipa que la comunidad es blanca, pues entonces pueden haber hasta concesiones liberales porque sé que el poder blanco va a dominar ante esta llamada minoría. Pero cuando las minorías ya no son tan minorías, cuando empiezan a crecer y cuando como en Estados Unidos que se proyecta que ya para en pocas décadas los blancos van a dejar de ser mayoría demográfica en los Estados Unidos. Entonces ahí hay terror ante esa posibilidad porque no ha habido una transición en el pensamiento que ayude a pensar en un mundo donde habitemos con otras y otros distintos y distintas, con distintas lenguas y formas de pensar. Entonces hay un arraigo muy fuerte al Estado-nación y a la forma más conservadora y racista de concebir el Estado-nación en el espacio, como la sangre y el suelo, ¿no? Una afirmación de la sangre y el suelo contra todos los elementos foráneos, ¿no? Porque se resiste a otra forma de pensar. Entonces, cuando los flujos migratorios cambian, no solamente en Estados Unidos, sino también en Francia, Inglaterra, en Alemania, pues o sea, ese énfasis, ese nacionalismo racista, entonces se hace más explícito y tiende a ser aceptado más por la gente, porque en su lógica de pensar, lo que es el migrante cuando viene del sur les da terror, es terror. Entonces le perdonan cualquier cosa a la persona que venga a protegerlos de ese terror. ¿No? Y Trump ahí se convierte, por ejemplo, el gran protector de la gente. Entonces no importa lo que diga. Y de ahí es que obviamente esto es muy peligroso, porque de ahí a que llegue el paso a, bueno, pues vamos a buscar la forma de eliminarlos, que en parte está cuando dice, bueno, vamos a sacar a 11 millones de migrantes de aquí. Se le pone, bueno, ¿y cómo lo vas a sacar, deportar a todos? ¿Cómo? ¿Le vas a meter la policía, el FBI, los militares? ¿Cómo lo vas a hacer? O sea, ya no está muy distante de cómo me quito de encima, eh, cómo limpio, ¿no? Este espacio y utilizo los medios de violencia del Estado para hacerlo. O sea, de ahí a limpieza étnica, a otras cosas, ¿entiendes? Que siempre la hay, pero de una forma más sutiles. Pero ya en este momento de resistencia al cambio, y en este arraigo, en estas formas modernas de colonial, este conservadurismo racista, pues entonces ya ahí nos vemos más cerca a fatalidades, ¿no? Esto se puede ver, lo que está pasando en Palestina, ahora mismo el genocidio que está pasando, es una Sí. versión ya más explícita de los principios que ya se están que han sido parte de los Estados-naciones modernos coloniales, pero que ahora se está aceptando la retórica nuevamente. Desde el periodo de los nazis no pasaba eso de una forma tan clara y visual en muchos de estos lugares, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en Alemania cuando por primera vez, después de más de 50 años, pues ha ganado uno de los partidos nazistas, neonazistas en las elecciones? Entonces, estos son patrones que están habiendo y que representan desafíos para nuestras luchas. Ujú. Nelson, ¿y podemos esperar reacciones más duras, más violentas por parte de Occidente ante estas luchas y el protagonismo que están generando y que están logrando los pueblos
originarios y las críticas que hay a los efectos de la modernidad y sus daños? Totalmente, yo no creo, o sea, sabemos y conocemos muy bien el impacto desastroso, catástrofe que ha causado el bloqueo de Estados Unidos a lugares como Cuba, eh, luego Venezuela, ¿no? Y ya es un mecanismo que está ahí, colonialismo directo en Puerto Rico. Entonces, estos están ahí y siempre son posibilidades para para cualquier otro lugar. O sea, entonces ya las tenemos ahí, ese tipo de actividad tan virulentas y tan catastróficas para los pueblos. Entonces, ante eso hay que, de nuevo, es la unión de los pueblos que combaten estas dimensiones de la colonialidad, las que nos ayuda a avanzar. Pero las formas, o sea, entre el ejército estadounidense, en Estados Unidos el poder militar y económico que tiene para ya sea entrar con su ejército o imponer estos bloqueos económicos que empobrecen, que crean hambre y que quieren forzar a pueblos que han tomado otras rutas a que queden aplastados por los efectos de estos bloqueos, pero que para que entonces sus mismos pueblos los terminen. Pero obviamente lo que no se han dado cuenta es que estos pueblos pues mantienen, aún con sus imperfecciones, mantienen grandes apoyos porque la gente conoce el plano geopolítico, saben las raíces de estas formas de pobreza y miseria que se crean por estos bloqueos. Es decir, en esos lugares también se ha aprendido mucho sobre las herramientas del amo de los países Sí. estos poderosos y de nuevo, también son una fuente de continuo aprendizaje hoy. ¿Qué desafíos tiene la descolonialidad? Yo diría quizás el desafío mayor, yo diría Sí. quizás, es que se convierta en un discurso que está desligado de los, de las, de la organización desde abajo, de la organización combativa del esfuerzo de comunidades, de lideresas, de líderes que son personas filósofas, filósofos, intelectuales, nativos y nativos que están enraizados en las luchas de sus pueblos. Y que la decolonialidad se convierta en un discurso meramente de especialidad, de cierto análisis del sistema. Como que entonces ciertos expertos sobre el sistema, ciertas autoridades van a hablar y dan la pauta. Eso sería un gran error. Y la decolonialidad tiene que siempre salir desde abajo y también estar vinculando y rompiendo con la colonialidad esta de la tal llamada ¿no? escolaridad y de la especialidad y todo esto. Entonces ahí nos toca mantener la dimensión combativa de la decolonialidad. Eso yo creo que es el desafío o uno de los grandes desafíos hoy. Nelson Maldonado, filósofo puertorriqueño, profesor de filosofía en la Universidad de Connecticut Storm. Muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Ah, gracias a ustedes, Alejandra. Bueno, antes de despedirnos, quiero contarles que la próxima entrevista en el marco de este tercer encuentro continental y Sala Soberana va a ser con Katia Colmenares. Ya se viene la frase del día. Tengan todos una excelente jornada y buena vida para todos. La frase del día. Yo también vengo de un contexto colonizado en Puerto Rico, unas luchas anticoloniales muy fuertes eh, y aún sin tener ni siquiera un Estado para pluralizarlo, porque no hay un Estado como tal, independiente, somos una colonia, pero aún así, aún dentro de esas condiciones, se están dando luchas están muy relacionadas a todos estos esfuerzos en el resto de Abya Yala, en distintas partes de Abya Yala, por avanzar la plurinacionalidad. Entonces, tiene relevancia a los Estados Unidos, al Caribe, etcétera. Eh, lo que se está discutiendo, lo que se está armando con las movilizaciones en apoyo a la plurinacionalidad, pues está contribuyendo a otras partes de Abya Yala y otras partes del mundo también. Enfoque.
con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y comunidades articulados en Abya Yala Soberana para www.radiovictoriagt.com. Transmiten Radio Dignidad de Honduras, Codecá Guatemala, Abya Yala Soberana, Minca Comunicaciones de Argentina, Rondas Campesinas de Perú y Radio Victoria de Guatemala. Enfoque. Comunicación articulada para el buen vivir. Pueblos con memoria.